Tú sabes que uno tiene que acostumbrarse con el maestro Solano a que a la entrada y a la salida se está oyendo lo que uno está hablando. Ayer salieron 2 malas palabras fuertes en el programa. Sí. Tuvimos informes nos llegaron. Más allá del descubrimiento del bimbín de los funcionarios. Los funcionarios, no, pero ayer fueron descompuestos. Porque esa fue formal. Porque esa es una palabrita que nos enseñaron nuestras madres, ¿verdad? Sí, claro. El pipicito y el pipicito. Todo eso se puede. Lo que pasa es que a la gente le gusta todo eso porque parece que la gente a veces olvida que uno se sabe las malas palabras. Claro. Y los programas se oyen bien se oyen mucho, cuando hay mucha mala palabra, mucha corrupción, pero las malas palabras no se pueden decir porque se pierde lo importante, que es la credibilidad. Y la credibilidad tú no la puedes sustituir por los views. Así es. No puedes sustituir la credibilidad por los views. Quienes se alimentan de Además, eso. No, tú puedes hacer cosas y ojalá que sí que atraigan. Y que atraigan a un segmento de calidad. Que le guste eso, ¿verdad? Pero tienes que tener cuidado con el tema de la credibilidad. No se puede decir cualquier cosa sacrificando por el tema de la tenemos que ver un tema cultural, porque por ejemplo en República Dominicana, el San Antonio, como que hay que decirle, es una palabra muy común en otros países latinoamericanos y en España. Eso se utiliza en el lenguaje cotidiano, radio, televisión. El trasero es el culo, pero aquí el culo parecería que es una mala palabra. Sí, pero en otros países eso no es nada. No, esa es la parte trasera del cuerpo, del organismo, del carro, el culo del coche. Entonces, la gente, aquí eso sería... pero también hay áreas que, por ejemplo, los médicos. Los médicos hay cosas que ven, la mala palabra, las cosas del cuerpo, la misma muerte, la ven diferente. Claro. La ven diferente y hay gente que la gente lo percibe. La gente sabe muy bien cuando una cosa se hace por naturalidad y con el fin que tiene. Entonces, todo esto es importante verlo. Pero también tienes que tener pendiente, Michelle, que en cuanto a lo que es público, el público, vamos a decir que de cierta manera es insaciable. Llega un momento, te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de una cantante pop actual que a lo largo de su carrera le han tomado muchas fotos exhibiéndose abiertamente. Y llega un momento en el cual la persona ya no consiste el interés porque ya enseñó todo lo que se debía y no se debía enseñar. Bueno, o sea, ya no hay sorpresa. Cuando se pierde la capacidad de sorprender, cuando se te acaba el repertorio de mala palabra, cuando ya tú enseñaste cada parte del cuerpo. Cuando no se pega un disco. Sí. ¿Verdad? Cuando se te acaba el repertorio de mala palabra y ya tú no tienes más nada que enseñar, entonces la gente te deja de ver. Aquí hubo el año pasado tres canciones que se pegaron. Primero de gente que yo nunca había visto en mi vida. Y todavía no la vi. ¿Verdad? Y todavía no la vi. Y se desaparecieron. Y hicieron una gira. Sí. Uno que cantaba con una barbita y el otro le voceaba al lado. Y el nada más. Todo eso es parte de lo que hay que vivir y de lo que están haciendo. También la cantidad de medios, la cantidad de exposición, lo que hace esto. Porque que todo el mundo tiene que ahora... la capacidad de transmitir información. Y usted tiene que ver, hay una muchacha ahí que tiene una cuenta que sale en los periódicos internacionales, fulana que se ganó $3 millones en OnlyFans porque se acostó con 100 hombres en un día. Este año va por 1000 en un día. Sí. Y eso es una noticia de un periódico, de un periódico impreso. Pobre vagina. Sí. Porque no hay noticia, Michelle. ¿Cuál es la vagina. noticia? Señorita, ¿y cómo? Señores, divida 24 horas entre... No es que hay gente que no lo calcula. Pero te lo tira en vivo. Sí, pero es mentira. Te lo tira en vivo. De todas formas, aquí nuestro problema son las reformas. Así es. Que son las cosas que a nosotros nos van a dar una mejor calidad de vida o por lo menos nos van a mantener estabilidad. Y dice, ¿tú estás hablando? No. Sin una buena reforma laboral no tendremos los aumentos y las mejorías que nosotros tenemos. Si nosotros aquí no habláramos todos los días del crecimiento, de la producción nacional,
del empleo, a nosotros no nos dijeran, mira, queremos esto, nosotros tenemos un rol y tenemos que trabajar para que nuestro país esté mejor. Tú sabes las veces que a mí me acabaron cuando yo decía que hay que controlar el impuesto de los $200 gratis del internet. No, ninguno queremos pagar impuestos por los primeros $200. Yo decía, señores, coja para la Lincoln y para la Churchill y coja para la John F. Kennedy, que hay 2 centros comerciales más inmensos, 3. Y miren cuántas tiendas hay ahí, cuántos inventarios hay ahí y cuántos empleados. Vaya y párese en la salida del metro para que usted vea por la mañana y por la tardecita como manadas de personas entran a trabajar a esos lugares. Y esos lugares pagan local, pagan impuestos, pagan nómina, dan empleo, contratan servicios, contratan publicidad, compran de todo lo que se utiliza para poder operar, no solo lo que es para poder vender. Y si todo lo compramos por internet, es verdad que nos va a costar un poquito menos, pero van a votar toda esa gente y van a cerrar toda esa tienda. Entonces, tenemos que proteger lo que tenemos. ¿Cómo? Con un balance. Y nosotros lo que hemos pedido es igualdad. Michelle está loco, porque eso nos va a poner a nosotros un chisme cosa más cara. Sí, pero si no hay empleo, entonces no hay con qué comprar por internet. Porque si usted no produce, si la gente no recibe un ingreso, no hay con qué comprar por internet. Entonces, eventualmente nosotros tenemos que seguir con esas luchas, que van a ser luchas, y tienen que ser, yo digo que, adaptarse en el tiempo. Porque este mundo va cambiando. Y todos los días tú tienes que, todo este proceso de reforma que da tanto trabajo, debieran ser que las reformas ya fueran automáticas, las adecuaciones. ¿Cómo se llama cuando usted adecua algo que se quedó obsoleto? Una reforma. Actualiza. Pero actualiza. Pero no tenemos que hacer eso. Vivimos peleando con el aumento a los médicos y el aumento a los profesores y a todas esas cosas. Siempre hay un tollo. Y yo digo, vamos a hacer una reforma. Lo primero es que en ningún servicio de derecho fundamental, salud, educación, se puede hacer huelga donde se suspendan los servicios. Eso así mismo es. Si usted quiere renuncio, pero aquí prohibido constitucionalmente. Bien, lo segundo, aquí no vamos a hablar más de aumento. Vamos a hacerlo igualito que el 4% de la educación. Los aumentos a los médicos, a los profesores, a las enfermeras, a las cosas que tienen que ver con esto, van a ser 1% más que la inflación cada año o que aumenten en la misma medida de los presupuestos. Automáticamente. El presupuesto de educación es un 4%. Los profesores son tantos. El presupuesto de este año subió de 300.000 millones a 315.000 millones. Esos 15.000 millones, la proporción que es la nómina, que le suba directamente a la nómina del ministerio. Y se acabó el tema de estar negociando, que no dependa de un presidente, ni de una autoridad, ni de un jefe de cosas, los aumentos. Y se acabó el problema. Y entonces, vamos a decir, otra cosa, aquí hay que trabajar. Aquí hay que trabajar. Porque aquí nosotros no podemos tener el cuco. No. ¿Tú sabes alguien más que quiere defender el sector salud que yo? Por ejemplo, y hoy estamos hablando de miércoles de salud. Y aquí hubo un problema hace 2 años, porque los médicos tienen ingresos por el consultorio, ingresos por 3 empleos que tienen y ingresos por salud pública, por ejemplo. 4 o 5 ingresos. Todos los ingresos que son menores a 35.000 pesos no pagan impuestos. Pero cuando pasan de 35.000 pesos, 40, 45, la misma institución o empresa te hace el descuento. ¿Qué pasa?
los médicos no lo estaban sumando. Entonces, cuando un médico tiene 5 ingresos de 40,000 pesos, tiene 200,000. Tiene 200,000, usted paga un 20 y pico % de impuestos. Sobre el excedente. Tuvieron que darle una concesión, porque claro, si no se le estaba cobrando nunca, tú no le puedes cobrar retroactivo. Sí, pero Michelle, Claro. Yo creo que ahí es que hay que empezar a afilar. Primero es porque estás hablando de los médicos y los profesores, y hay cosas que no son comparables. ¿Por qué? Porque el profesor trabaja en base a un salario, cumpliendo una tanda y un horario particular. El médico tiene otras características y de hecho la Ley de Seguridad Social estableció los mecanismos en que se iba a pagar al médico en el sector salud, el sector salud en la parte pública, que es salario base más incentivos. ¿Cómo le vamos a llamar a los incentivos? Bueno, pueden estar sustentados en tarifas por procedimientos que hagan, por servicios que presten, pero tiene que haber un compromiso, que es lo que estamos diciendo. O sea, no podemos seguir aumentando salarios simplemente para que el único compromiso que asuma la parte gremial del Colegio Médico Dominicano, escuchen cómo estoy diciendo, no son los médicos, el compromiso que está asumiendo la parte gremial del Colegio Médico Dominicano, que no es un gremio, no lo es un colegio, es un asesor de salud del Estado Dominicano. Es decir, bueno, nosotros nos comprometemos a incentivar a que la gente cumpla el horario. Óigame, a incentivar. ¿Cómo usted lo va a incentivar? No lo puede obligar, no tiene nada que hacer. Ahora usted sí lo puede mandar a hacer una huelga. Entonces, está establecido cómo es. Entonces, el tema de la discusión de salario base en el sector, en los médicos, porque ya las enfermeras, ya las bioanalistas, ya los técnicos de salud, etcétera, eso trabajan por salario básicamente en el sector público y en el sector privado. Estoy hablando de la parte de los médicos, que es la que nos quieren, ¿verdad? Ya nosotros hemos dicho, el médico tiene derecho a ganar más dinero, pero que me tiene que rendir un fruto. Pero no es un fruto de producción, porque la producción también se puede viciar. Yo veo muchos pacientes, hago 40 consultas, pero me diste 40 consultas, o pasaste 40 por el consultorio y nunca le viste el récord, nunca viste nada, nunca te importó, no le preguntaste qué otro médico está viendo, no revisaste y contrataste los medicamentos que está tomando, volviste a indicarte pruebas de laboratorio y diagnóstica que ya se hicieron porque tú no miras nada de eso y hay que producirle productividad al hospital o a no, eso no. O sea, tiene que haber una racionalidad en el tema del gasto. Tiene que haber una racionalidad en el tema del gasto. Entonces, ¿para qué? Para que haya también un resultado, porque cuando nosotros tomamos, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Salud, de cuáles son las metas que están trazándose para el sector para el año 2025. Bueno, yo no sé si estamos en el 95, si estamos en el 2025 o en el 2005, porque volvemos a hablar de mortalidad materna e infantil, que sí hay que trabajar sobre eso. Volvemos a hablar sobre control de las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes y cáncer. Volvemos a hablar de los mismos elementos, las cardiopatías, etcétera. Ahora, nos estamos sentando a establecer políticas sanitarias para que el sistema funcione. El ministerio necesita mucho más información. La mejor fuente de información para establecer todo el modelo estadístico y conocer la epidemiología de la República Dominicana es el sistema de seguridad social. Pero ahí no se captura la información correcta que debía estarla pidiendo el ministerio a la Superintendencia de Salud para que se le exija a las ARS, para que las ARS la capturen de los prestadores y le digan cuántos hipertensos realmente hay, cuántos diabéticos realmente, pero no solo cuántos hay controlados. Porque no, ¿qué importa? 35% de la población adulta dominicana es hipertensa. ¿Y cuántos están controlados? Que ahí el 60% de los hipertensos no lo saben. ¿Y
que vamos a establecer una estrategia para darle los medicamentos y hablemos del control, hablemos de cuáles están controlados, hablemos de la visita excesiva a emergencia, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos temas ahí que habría que organizar y desde el punto de vista regulatorio tenemos muchas otras cosas más también que tenemos que trabajar desde el punto de vista de lo que es la rectoría de salud. Por ejemplo, y lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿qué pasa con el uso abusivo de medicamentos, de antibióticos o antimicrobianos en República Dominicana? O sea, un tema que se está mirando en el mundo entero y que sabemos que las crónicas van a pasar a un plano, se van a relegar a un segundo plano en unos años, porque vamos a tener controles, medicamentos, etcétera. Eso no va a ser y no van a dejar de ser un problema, pero la vamos a tener ahí, la vamos a parquear. Y cuando no tengamos antimicrobianos con que controlar las infecciones, volveremos entonces a la época de antes de la penicilina, que la gente se moría por cualquier tipo de infección. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener antimicrobianos que puedan hacer el trabajo y nosotros seguimos dispensando antimicrobianos, primero, en las farmacias sin indicación médica. ¿A qué dosis? A la que se le ocurra al que despacha ahí. Tenga, tómese, como decían antes, uno iba, mira, estoy como medio agripadito, a tomarse esta 3 ampicilina. Y si la gente se tomaba 3 ampicilinas, y entonces después, con el tiempo, se generó una resistencia a la ampicilina. Pero el otro grave daño es la prescripción también. Cuando los médicos abusamos de la prescripción de los antibióticos y de los antimicrobianos, porque lo indicamos o por más tiempo del que se usa, o porque estamos utilizando la última generación para tratar algo que se puede tratar con una primera línea, o quizás con una segunda línea, pero nos estamos yendo a un antibiótico de 5ª generación, estamos causando un problema para cuando lleguen esas infecciones que no tienen medicamentos, que ya todas las otras líneas de antibióticos no le van a hacer nada y le pasan por encima. Entonces, esa es una línea de trabajo. La otra línea de trabajo tiene que ver con todo el trabajo coordinado entre el medioambiental, el tratamiento de agua. Un país sin agua potable dentro de la casa va a tener problemas de salud indistintamente. Más allá del dengue, más allá del cloro untado, tanque tapado. Ese es un punto estacionario. Es que hay un problema de higiene. Hay un problema de higiene. Don Julio decía que aquí había empleados en todo el país que iban a hacer sus necesidades al trabajo. Él decía porque el papel le sale más barato. ¿Usted sabe por qué? No es por el papel, es porque no tienen agua en su casa. No tienen agua en su casa. Y es verdad, usted llega a su oficina a las 9 de la mañana, usted mira un zafacón de este tamaño en el baño y está más de la mitad de papeles. Todo el que trabaja en una oficina, en una institución lo sabe, que es así. Por eso es que en la pandemia la gente compraba tantos papel sanitario, porque se iba a tener que quedar en su casa. No fue porque había un problema de que el virus, que el virus estaba causando inicialmente, había un incremento de las diarreas. Ajá. Y la gente se desesperó, no iba a haber suministro, iban a cerrar todo y empezó a comprar papeles. Eso, además eso no se daña. Pues eso también, no se daña, no es perecedero. Y ahí pero hay que tener donde almacenarlo. Y esos fueron los grandes pleitos. Uno de los mayores pleitos no fue por comida, fue por papel sanitario en ciertos países, incluido Estados Unidos. Pero estoy hablando, o sea, de dónde hay que trabajar la salud de manera holística. O sea, hay que verla integral, en todo el contexto. No se puede ver solamente la salud, como lo he dicho en otras cosas, intramural. O sea, la salud dentro del establecimiento médico o dentro del consultorio del médico. Hay que verla más allá porque la salud va mucho más allá. Tenemos temas que no estamos tocando. Obesidad. Obesidad, señores. ¿Cuál es el porcentaje de personas en sobrepeso y obesidad de la población dominicana? Hay estudios que lo sitúan en más del 55, en cerca del 55%. 30% en obesidad y 25% en sobrepeso. Eso cuando se utiliza índice de masa corporal, que ya tenemos que empezar a utilizar otros tipos de indicadores, pero ahí no nos vamos a meter ahora. Pero si no trabajamos la obesidad, no vamos a poder controlar la misma hipertensión, no vamos a poder controlar la misma diabetes, no vamos a poder controlar las mismas enfermedades renales,
no vamos a poder controlar entonces los daños estructurales, Pero hay muchas óseos. cosas que se pueden hacer cuando se quieren. Precisamente, entonces Muchas tenemos, cosas se pueden tenemos que hacer, ver y la... una de ellos es pero- esa, que los médicos también tienen que dar un poquito más. Precisamente, entonces tenemos que poner a la clase médica que se oriente a mirar la gente, no desde el punto de vista de cuánto voy a facturar, cuánto le voy a facturar a la ARS. No, no es ahí. ¿Cómo Eso, se controla la obesidad, Bueno, sí, esos son 5 programas de completo. Para Bueno, que empecemos. Estados Unidos ahora está metiendo Para los que empecemos medicamentos ahora. esos que yo usé. Sí, no, de hecho, Ya por ley, por política pública. De hecho, porque los GLP-1, como se llaman a esos tipos de medicamentos, semaglutida y eso, se le ha demostrado otros beneficios más allá del control del azúcar y del peso. Y la alimentación no También- tiene que ver con eso. Tiene que ver, pero con alimentación y ejercicio solo no se consigue control de peso en personas en sobrepeso. Son importantes para tú mantener un estado general de salud, pero cuando usted tiene 70 libras, 80, 100 libras de más, no hay dieta que usted lo haga bajar esas 80 libras. Olvídese de eso. Sí, porque- Ni nivel de ejercicio. Lo hay, pero vuelve para atrás. No, claro, y además requiere de un esfuerzo tan grande y todo lo que coordinado, usted no puede prácticamente ni salir de su casa, beberse un trago con unos amigos o que se lo estén bebiendo ellos. Puede Y haber ahí pongan prevención, puede haber una picadera. prevención, doctor, prevención. Quiero, Michelle, como hemos hablado tanto de economía, antes quiero tocar un tema con el tema de los peajes. Porque nosotros estamos hablando, y tú has mencionado y has insistido, financiamiento y la seguridad social y cómo vamos a financiar el sector salud y que si no hubo reforma fiscal, que qué pasó, que bueno, y que el gobierno ha tenido que decir por dónde va a recaudar. Pero fíjense algo, la ley de seguridad social establece que los accidentes, atenciones médicas por los accidentes de tránsito se iban a financiar por un fondo que se iba a crear de los seguros de vehículos de motor, que un año después, posterior a la aprobación de la ley, se modifica la ley de seguro y crea una traba desde el punto de vista de cómo pasar ese dinero a la seguridad social. No es que dijeron, ponle este candado, no, sino que como la ley de seguro sigue pagando por la cosa, ¿cómo que le llaman los abogados? Eminentemente juzgada, no es irrevocablemente juzgada. O sea, si usted no está condenado a que el daño se causó y entonces usted paga el daño. Entonces no hay una proporción del seguro de del costo del seguro de vehículo de motor que vaya al fondo, a alimentar ese fondo. Señores, sin embargo, a eso se le puede poner un servicio de ambulancia aérea. ¿Tú conoces a alguien que lo haya usado? ¿Tú conoces a alguien que lo haya usado? Sí, lo he visto, claro que sí. ¿Cuánto en 20 años? Yo sé utilizar mucho, pero tenerlo ha cambiado vida. Sí, 20 vidas. 20 vidas. Comparado con los millones de gente que pagamos esa parte de esa prima. Lo que quiero decir es, porque esto es un tema de cómo nosotros violamos nuestras propias leyes. Entonces, esto es histórico en el tema de la seguridad social. Y ni hablemos de lo que la misma ley manda, de que cuando usted apruebe como consejero algo que atente contra la integridad del sistema, usted en su persona, intuito persona, puede ser sometido a la ley. Es responsable ante la ley. Pero nada, no se crea el fondo, lo que hace es que se toma de los fondos de la cotización del seguro de salud y con eso se financia el fondo de accidentes de tránsito. Ok, voy a poner un ejemplito aquí sencillo. Se le pagan a las ARS 32 pesos por cada afiliado del régimen contributivo. Ejercicio sencillo, 32. ¿Por qué que hasta la calculadora meten anuncios, señores? Cómprala. Si No, la compra sí, no te ponen también hay anuncio. que pagarla. Hay que pagarla. Que eso le saca al fondo cerca de 2.000 millones de pesos anuales para el contributivo y le damos 6 pesos al subsidiado. 300 millones. Exactamente. Por 12
son 400 millones, estamos hablando de 2.400, 2.500 millones de pesos al año, que con ese dinero pudiésemos estar. Entonces me están diciendo, no hay dinero para la atención primaria, no hay dinero para esto, no hay dinero. Ok, eso no da para todas las necesidades, pero entonces ahora no tenemos cómo. Pero lo podemos sacar de seguro. Pero, no, y no solo eso, pero por eso dije, fíjate, yo había hecho una propuesta y decía, bueno, no tenemos cómo sacárselo a los seguros, no queremos modificar la cosa para que salga de ahí. Perfecto, pero los causantes de los accidentes somos los conductores. ¿Y por dónde recaudamos el dinero de los conductores? Por la salud. No, de los conductores. ¿Dónde se recauda dinero por la persona que tiene un vehículo de motor? Por los peajes y por la placa. La placa, que es un show todos los años. Que tampoco genera esos 3, 4 mil. Está bien, pero bueno, voy. Pero si usted hubiera dicho, le subimos 10, 15 pesos al peaje para alimentar el fondo, teníamos un recaudo. Y por eso podíamos empezar a alimentar el fondo. Porque ahí por ahí pasan y sí van a protestar los dueños de camiones, los de patanas, pero esos son los que causan los accidentes más graves. Entonces, tenemos que empezar a ser creativos, innovadores para poder solucionar algunas cosas. Eso no lleva modificación de la ley. Eso es una decisión que tiene que tomar el Consejo de la Seguridad Social. Y se puede hacer. Y se puede hacer. Bien. Perdóname, antes de irme, quiero, tenemos que decir que en la pelota, lamentablemente, para algunos equipos se te le está poniendo la cosa fea. Todo pinta Licey Escogido. A mis amigos de la Estrella, que los quiero porque yo cuando no voy al Escogido voy a la Estrella, por mi familia de San Pedro y del Este. Pero lamentablemente yo quiero que el Escogido gane y quiero saludar a la señora Digna Rivera, una fiel televidente y fan de este programa que nos sigue ahí, la suegra de mi amigo el coronel médico Pedro Macari. Bien, yo quiero decir que vamos a pasar con nuestro invitado y viendo los reportes de lo que hablábamos de cómo está la salud y de todos los problemas que hay en los hospitales, nos sentimos muy bien cuando vemos que en algunos hospitales dominicanos y centros de medicina, vamos a llamarle pública, ¿verdad?, se hacen las cosas bien y se logran los objetivos. Muchos de estos centros están mal, pero aquí hay 2 o 3 centros que están operando bien. La semana pasada veíamos el reporte y lo leímos aquí, y uno de ellos es Secanot. Secanot, en la que para nosotros como dominicanos tenemos que sentirnos muy bien con el trabajo que se hace ahí. Hoy tenemos con nosotros al doctor José Joaquín Puello, quien es el que maneja gran parte de todo esto y nos va a hablar de Secanot, de cómo se logra la eficiencia ahí. Porque al igual de todo, ¿verdad?, de lo que hablábamos de los medios de comunicación, no se puede cambiar credibilidad por audiencia. ¿Verdad? Ni por views. O sea, en vez de Yailin la más viral, vamos a traer a los José Joaquín. Hay que buscar a quienes tienen credibilidad y a quienes pueden ser la referencia de cómo hacer las cosas bien. Vamos a la pausa.